¿Cómo estamos, mi gente? Hoy estaba viendo un video de Lightspeedy y entiendo que es excelente analizar esto, ya que se pudo haber lastimado gravemente o hasta poder perder la vida él tratando de hacer un ejercicio de banca de pecho. Así que lo que vamos a hacer es vamos a ir viendo el video y vamos a ir identificando esos errores que él cometió para que no cometa estos errores en el futuro y prevenir una lesión grave o peor. Así que vamos a ver. Aquí él llega y ya en este momento él no calienta, él va directamente a levantar y está diciendo que va a levantar de 1 a 2 repeticiones. Eso no es una buena forma de calentar, uno tiene que calentar progresivamente y subirle el peso gradual para que maximice el flujo de sangre en tus músculos, las coyunturas y de esa manera prepare el músculo para lo que quieres hacer. Él lo que está tratando en este caso, él quiere levantar un peso máximo, una repetición. Y cuando uno quiere hacer un peso máximo, una repetición que es de 1 a 2 repeticiones, más importante es el calentar. No es ir directamente a un peso alto o tienes que calentar bien, ya que le estás exigiendo mucho más a los músculos para ese levantamiento de pesas. Aquí él va. Miren cómo levanta los pies y cómo no tiene estabilidad en esos pies. Es muy importante que cuando ustedes estén en la banca tengan un buen ancla en el piso. No dejen que los pies se pierdan el control. Mira, adicionalmente podemos ver que la barra está muy bajita. La barra está muy bajita y apenas tiene los brazos doblados, los codos muy pegados al pecho. Lo que tú quieres es tener esa barra a un nivel que casi tenga los brazos extendidos, de que sea de 1 o 2 pulgadas lo que tengas que levantar para sacártela del pecho y evitar lastimarte los hombros por un movimiento brusco y tratar de hacer mucho peso en un punto bajito. Pero más importante, él está aquí solo, ¿no? No es que uno entrene no solo, uno puede entrenar solo. Yo la mayor parte de las veces entreno solo. Pero si tienes el equipo es utilizarlo. Si podemos ver, tiene las barras de seguridad. Mira donde él tiene las barras de seguridad tan bajitas, las tiene mucho más bajo de su propio cuerpo. Mínimo esa barra de seguridad habría que subirla 2 boquetes adicionales para que entonces cuando de un evento de que pierdas control del peso, de que estas barras de seguridad hagan su trabajo. Seguimos. Aquí está calentando con un peso de 135 libras y apenas, como pudimos ver, pudo levantar 2 repeticiones cómodo. Y está diciendo de que va a brincar ahora a 2 platos, que serían sumarle 90 libras de cantazo, que no sería lo adecuado. Uno va subiendo gradualmente, especialmente en su caso de que apenas pudo levantar 135 libras y dice que quiere ahora subirle el doble. Aquí él se da cuenta de que pues está la pesa muy bajita y está reajustando el peso, los puntos de anclaje para donde va a aguantar la pesa. Vamos a darle un poquito hacia adelante. Aquí lo que le está haciendo, subió el alineamiento de donde está la barra y le está subiendo un plato adicional a cada lado, que son 90 libras de cantazo. Muy brusco, ¿no? Tienes que calentar y preparar poco a poco, como he mencionado. Miren los pies, quiero que miren los pies, como él tiene los pies aquí, no los tiene anclados, ¿no? Tienes que establecer bien esa ancla para que eso te da fuerza y estabilidad. Muy mala postura inmediatamente. Mira cómo estoy utilizando los pulgares, eso es muy bueno. O tú quieres utilizar los pulgares para alinear bien la barra, ¿no? Alinea bien los pulgares, alinea la barra y de esa manera tienes buena distancia equitativa en los 2 brazos para evitar desequilibrio. Vamos allá. Aquí él va. Pero mira qué error está cometiendo. Él sí utilizó para alinearlo, pero está moviendo las manos porque no puede con el control de peso y automáticamente tú empiezas a esa fluctuación con tus manos. Estás perdiendo ese alineamiento. Aquí él se da cuenta de que cometió un error. Le subió demasiado peso de cantazo. Y era obvio de verlo nada más con sus primeras 2 repeticiones, que apenas pudo con 135 libras, de que con subirle el doble del peso iba a poder. Miren esas piernas, miren cómo está él perdiendo el control. Tenemos que
cuando vayamos a hacer levantamiento de pesa, buen control del cuerpo, buena posición. Por eso siempre soy advocate, o siempre digo que es mejor aprender y dominar la forma antes de tratar de empezar a añadir peso excesivamente, ya que esto lo que puede hacer es que te lastime, porque no tienes dominio y tu músculo todavía no sabe cómo hacer el ejercicio adecuadamente. Aquí él se da cuenta de que pues, tiene peso excesivo y está cometiendo un error que he visto muchas veces pasar. Si se dan cuenta, él quitó un plato de un lado, le añadió 20 libras en otro y se le olvidó que tiene 2 platos en un lado y un plato de 45 en otro lado. O sea, el peso está totalmente desequilibrado. Esto puede causar que se lastime, ya que vas a hacer que un músculo y un lado de tu cuerpo reaccione mayor. Mire cómo ahí él está tratando y todavía no ha identificado cuál es el error que ha cometido. No se ha dado cuenta todavía, le quitó 10 libras a cada lado pensando de que todavía está muy pesado y no ha identificado de que tiene una barra. Y esto pasa. A veces estamos concentrados en el momento, pero no estamos muy pendientes. El gimnasio es un excelente lugar, pero también puede ser peligroso si no lo tratamos con la responsabilidad adecuada y no estamos pendientes. Atención a los detalles, eso es muy importante, especialmente si estás solo, ya que en este caso él está solo ahí y cualquier incidente tiene que él hacerlo solo. Ya ahí se dio cuenta del error que cometió. Aquí, si no me equivoco, él está con un plato de 45 a cada lado, con la barra de 45, está hablando de 135 libras. Y 20 libras a cada lado son 175 libras que él está tratando de hacer una repetición de peso máximo. Todavía la barra en este momento, vamos a darle pausa. Todavía la barra en este momento, si pueden ver, él está todavía doblado con los codos. Como mencioné anteriormente, que tenga los brazos estirados. Yo le subiría a esa barra, a esas anclas, por lo menos mínimo uno más, pero hasta 2 boquetes más para que entonces tenga mejor dominio cuando saque el peso. Y miren las barras de seguridad. Están ahí por estar ahí. En el punto donde están no están proveyendo ningún tipo de seguridad. Habría que subirlo por lo menos 2 boquetitos más y ahí estarían protegiéndolo de cualquier incidente. Ahí va, está bien motivado. Una. Y se quedó. Miren qué peligro. Miren qué peligro como él, gracias a Dios, que no se le cayó el peso completo encima. Fue que no se lo pudo sacar. Pero miren, él si llega a tener las barras de seguridad 2 boquetes más arriba, él ahí por lo menos le provee esa seguridad y lo estuviera protegiendo. Pero gracias a Dios que se quedó en el pecho y no le cayó encima o en el cuello. Pudo haber sido grave. Está solo, está tratando de conseguirle ayuda, pero no hay nadie, ¿no? Y esto pasa. Hay que estar muy pendiente y hay que tener cuidado con lo que uno hace. Mire, ahí tuvo que sacarse la pesa del lado porque como no pudo desequilibrar y quitarse un peso de un lado. Miren cómo está tratando de salir. Y no, mírenme la cara. Es que gracias a Dios. Amén. Está vivo. Pudo haber sido un incidente muy grave. Le pudo haber caído la pesa de repente en el pecho porque está subiendo mucho peso de cantazo. Le pudo haber asfixiado cayendo en el cuello, le pudo caer en la boca, rompiéndole los dientes. Y esto pasa, mucha gente desgarra un pectoral debido a que tenía mucho peso. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Importante. ¿Qué hemos aprendido aquí? Primero hay que calentar. Tienes que calentar antes del ejercicio. ¿Ok? Segundo, hay que dominar el movimiento y el ejercicio, la rutina. Vas a subir el peso gradualmente, especialmente los días que estás buscando ese peso máximo. Tienes el equipaje para protegerte. Asegúrate que cuando pongas esas barras de seguridad estén en un punto en que cuando bajes el peso y la barra, de caerte en tu pecho, ahí ella quede resistente y ahí tú puedas tener esa seguridad. Y otra es que cuando vayas a ubicar tu barra, asegúrate que la barra esté lo suficientemente alta de lo que tengas que levantar de 1 a 2 pulgadas para sacarla, para prevenir lastimarte los hombros. Así que mi gente, espero que hayan aprendido de los errores de este muchacho. Gracias a Dios no se lastimó, está bien, pero pudo haber sido un incidente grave y lastimarse grave y peor, pudo haber perdido la vida. Tengan cuidado con lo que hacen y recuerden, yo soy Edward Thomas y nunca te quites. Vamos, voy a ti.